Bienvenidos, asistentes. Reciban un cordial saludo de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Valentina Gutiérrez, parte de la familia Positiva, y estamos comprometidos en dar continuidad a los servicios y en especial al fortalecimiento de competencias mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa Travesía 2020, por lo que los acompañaremos y seguiremos tomando las medidas necesarias para proteger su salud. Estamos ejecutando más de 100 talleres web o webinares como muchos lo conocen, aprovechando que muchos de ustedes están trabajando desde casa y están conectados a nuestras plataformas. Queremos contarles que en nuestros talleres web estamos abordando temáticas de interés actual, como prevención del COVID, felicidad organizacional, cómo implementar el teletrabajo, entre otros. Bueno, y como muchos que ya han participado y quienes apenas están ingresando, es importante que conozcan que abarcaremos temas 100% técnicos, metodológicos, didácticos, en los que estamos garantizando espacios participativos y educativos para contribuir a la promoción y prevención de seguridad y salud en el trabajo. Para las personas que deseen consultar y ver la información de este taller web, como la presentación técnica, las respuestas a todas las preguntas que saldrán de este taller, les recordaremos que estarán cargadas en nuestro portal Posipedia, www.posipedia.com. Para nosotros es muy importante y gratificante en estos momentos de contingencia que contemos con responsables y líderes en seguridad y salud en el trabajo. Es motivador verlos conectados y tan participativos. Eso muestra que son personas resilientes, persistentes, que quieren ser innovadores, que son recursivos y aprovechadores del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Es momento de generar contenido y multiplicarlo, porque así cada día vamos fortaleciendo todas aquellas competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Adicional, quiero comentarles que Positiva Educa premiará el compromiso de los 10 afiliados con mayor participación en los talleres web. Por eso les otorgará un reconocimiento por su contribución a la promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo, brindándoles becas a congresos nacionales y reconocimientos oficiales. Para todos los asistentes que preguntan cómo certificarse, es importante que tengan en cuenta estos aspectos. Primero, deben participar en el 90% del taller. Segundo, al finalizar el taller web, deben diligenciar la encuesta dando clic en salir. También es importante aclararles que deben estar conectados todo el tiempo en la aplicación y eviten salirse, ya que así, si se salen, el cupo puede cerrarse. El día de hoy iniciamos nuestro taller web con la temática Incidencia del estado de emergencia en relaciones laborales. Nos acompañan los expertos Jesús Palomino, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, y la experta Adriana Mejía, abogada especialista en seguros y especialista en Derecho Procesal. Demos la bienvenida a nuestros profesionales. Para Positiva es muy importante compartir con sus empresas, con sus trabajadores y asistentes a esta convocatoria las recientes disposiciones legales que ha expedido el Gobierno Nacional con el fin de preservar la salud y la vida de los colombianos. En esta ocasión abordaremos las novedades normativas aplicables en el Sistema General de Seguridad Social, en especial la incidencia que tiene para los trabajadores, para las empresas y para el Sistema General de Riesgos Laborales. Por ello, hoy nos acompaña el doctor Jesús Palomino, quien nos hará un recorrido a la actualidad normativa que impacta al sistema de riesgos laborales y a las empresas y a los trabajadores, por supuesto. Igualmente, nos recordará cuáles son las obligaciones que tienen las empresas y los trabajadores, así como el sistema de riesgos laborales, para con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Por ello, doy paso al doctor Palomino. Bienvenido y muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, doctora Adriana. Muchas gracias y un cordial saludo para todos. Efectivamente, como usted lo ha señalado, en este espacio hablaremos sobre la pandemia y los estados de excepción. Haremos una breve explicación de la jerarquía normativa para entender qué es un decreto, qué es una ley, porque hoy hablamos de decreto ley. Haremos un breve análisis de algunos decretos
expedido en estado de emergencia, lo que hemos considerado lo más relevante para el momento, y como lo ha dicho muy bien la doctora, la responsabilidad legal del empleador y las obligaciones del empleador en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Permítame inicialmente decirles que a raíz de la pandemia que actualmente azota a la humanidad, el presidente de la República, mediante el decreto 417 de marzo 17 de este año, declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Para ello, nuestro presidente se apoyó en el artículo 215 de la Constitución Nacional, que lo faculta para, cuando ocurran eventos que constituyan grave calamidad pública, como es el hecho hoy del coronavirus COVID-19, él, con la firma de todos los ministros, puede declarar el estado de emergencia por periodos que pueden ir hasta 30 días en cada caso y sumados los varios periodos no pueden exceder de 90 en el año calendario. Es necesario comentar que los decretos que el gobierno expida durante el estado de emergencia tienen fuerza de ley, son decretos legislativos, tienen el mismo peso de una ley, no es necesario que vayan al Congreso de la República. Y al finalizar, la parte final de este artículo 215 señala que el gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos que contemplen en esta emergencia. Ello es importante porque siempre ha habido un factor económico. Si voy a estar en casa sin salario y el empleador dirá, si envío a mis trabajadores y tengo que pagarle el salario, ¿por qué el gobierno no autoriza que les baje el salario mínimo? No, no puede hacerlo porque el artículo 215 de la Constitución Política se lo prohíbe. Como quiera que estoy hablando de decretos, leyes, decretos, ley, permítame un breve taller que espero que ustedes en casa también lo hagan conmigo. Supóngase que un amigo le acaba de hacer un regalo. Usted lo recibe muy alborozado, abre la caja con todas las precauciones, obviamente. Dentro de ella encuentra otra caja, pero posteriormente va encontrando en cada caja otra y otra y otra. Usted dice mentalmente, esto se parece al amigo secreto y efectivamente en la última cajita una colombina, un dulce con una notica de tu amigo dulce. Igual que las cajas que una mayor contuvo a otra, a otra, a otra, me gustaría que ustedes en casa ordenaran de mayor a menor importancia los 5 términos jurídicos que estoy mostrando en pantalla. Entonces, por favor, mentalmente o allí con la persona que le acompaña, dígame cuál de estas normas que están ahí arriba, cuál de estos términos sería el primero. Tomémonos 2 segundos, veamos. Efectivamente, si usted determinó que la Constitución es la norma de mayor jerarquía, acertó. Recordemos que algunos de nuestros candidatos presidenciales y presidentes vecinos han hablado que la constituyente, ¿qué ocurre? Que hoy los 40 y tantos millones de colombianos no podrían reunirse para redactar la Constitución. Por eso se eligieron en el año 91 70 personas a quienes nominamos la constituyente y ellos se reunieron y redactaron nuestra actual Constitución. Por tanto, la Constitución, la Carta Magna, es la máxima reglamentación al interior del país. Me queda circular, decreto, ley, resolución. ¿Qué le parece si intentamos el segundo? Sí, gracias. Efectivamente, la ley. La ley es la segunda norma en importancia y es expedida, como todos sabemos, por el Congreso de la República, conformada por el Senado y la Cámara de Representantes. Y un ejemplo tenemos la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social. La Ley 9 del 79, el Código Sanitario Nacional. Y veamos ahora, circular, decreto, resolución. Por favor, ¿cuál sería la tercera? Efectivamente, si usted escogió decreto, esa es la tercera norma. Y los decretos para el tema que nos ocupa serían los decretos que expida la Presidencia de la República. Durante los tiempos ordinarios hablamos de decreto ordinario, pero ahorita hablaremos con la diferencia de un decreto legislativo. Por ejemplo, todos sabemos que el decreto 1295 del 94, a través del cual se organizó
el Sistema General de Riesgos Laborales, el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Decreto 1072-2015, y pasamos, me queda circular y resolución. Obviamente estamos hablando de las normas que a nivel nacional les piden los ministros. Ustedes saben que en esta emergencia se han dictado varias resoluciones por parte del Ministerio de Salud y de Trabajo, y finalizaríamos con las circulares que en esencia son cartas, memorandos, documentos que tanto los ministros o funcionarios al interior de ellos o de los departamentos administrativos nos presentan para explicarnos el alcance de una norma, etcétera. Y recordemos que en esta emergencia se han expedido, entre ellas, por ejemplo, la circular 029 de 2020, a través de la cual el Ministerio de Trabajo nos da alineamientos sobre los elementos de protección personal, que más adelante la doctora Adriana pues nos podrá apoyar en ella. Igualmente una circular importante, la circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020. ¿Por qué conjunta? Porque es una circular que suscribe los Ministerios de Salud, de Trabajo y Ministerio de Vivienda. Sobre ella me voy a pronunciar más adelante porque quizás se ha interpretado mal y se ha pensado que todas las personas del sector construcción pueden salir a trabajar. Bien, esta es la jerarquía normativa: Constitución, ley, decreto, resolución, circulares. ¿Por qué un decreto expedido en estado de emergencia tiene fuerza de ley? Porque la Constitución le ha dicho, usted como presidente pide decreto, pero al tener fuerza de ley se equipara a una ley. Por eso siempre hablamos decreto legislativo, decreto ley. Y mediante este decreto ley se puede derogar, modificar otra ley. Como lo diría atinadamente un funcionario del distrito de Bogotá, el presidente con su bolígrafo expide leyes. Vamos a continuación entonces a hacer un breve análisis de los decretos que consideramos de mayor relevancia expedidos durante el estado de emergencia a fecha de hoy. Iniciamos con el decreto 417. Este fue el decreto a través del cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Pero también hemos de aclarar algo. Antes de la expedición de este decreto, el Ministerio de Salud y Protección Social había expedido las resoluciones 380 de 2020 y posteriormente la 385 de 2020 del 12 de marzo. Recordemos. Me disculpo con ustedes, pero fui una de las personas que cuando se inició esta pandemia consideré que a nosotros no nos iba a llegar. Y sí, al igual que algunos otros colombianos, estuvimos con nuestros alumnos, con nuestros familiares, compartiendo algunos eventos sociales y pensábamos que esto sería una simple gripa. Escuchamos de algunos profesionales de la salud diciendo que esto era una gripa. También se discutió que no eran necesarios los tapabocas. Por ello, el Ministerio de Salud decretó o declaró la emergencia sanitaria a partir de la resolución 385, y esta emergencia sanitaria en su artículo primero nos dice que va hasta el 30 de mayo de 2020. ¿Sí? Amigos, ciudadanos, empleadores, trabajadores, estamos en emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo de 2020 y esta finalizará o concluirá mucho antes si se superan o desaparecen las causas que le dieron origen, y ojalá que no ocurra. Pero si estas causas persisten o se incrementen, el Ministerio de Salud lo podrá ampliar. Posteriormente, se expide el decreto 457, 22 de marzo de 2020, decreto en el cual se señaló que estábamos en un confinamiento obligatorio preventivo hasta el 13 de abril de 2020. Pero como no fuimos juiciosos, como muchas personas salimos a mercar en compañía de otras, no respetábamos el 1.8, 2 metros, no llevábamos nuestro elemento de protección, y es triste ver, discúlpeme que lo diga, estamos en confianza, somos sus aliados estratégicos, es triste ver en algunas poblaciones las personas saliendo a caminar, jugando fútbol, peleando entre ellos, y lo que ocurrió tenía que ocurrir. El gobierno tuvo que extender este confinamiento por medio del decreto 531 de 2020 hasta el día 27 de abril de 2020. Discúlpeme lo que voy a decir. Yo considero respetuosamente que estamos en una guerra.
No es una guerra que se está combatiendo con cañones y balas. Es una guerra en la cual tenemos un enemigo silencioso, invisible, microscópico. Es una guerra que cuando salimos no lo vemos, pero cuando regresamos a casa sin haber cumplido las medidas sanitarias, lo traemos en nuestros pulmones y al cabo de X tiempo podemos trasladarlo a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia. Los muertos de España, de Italia, de Estados Unidos no son estadísticas, son personas como usted y yo, que algún día consideraron que no era importante, que no lo entendieron y hoy sus familias, y mire lo triste al hablar de familia, no nos pueden velar, no pueden ir por nosotros. Y qué triste saber hoy que en Estados Unidos muchas de esas personas van a una fosa común. Discúlpeme el término, pero considero que estamos sufriendo los efectos muy parecidos de una guerra. Y en una guerra se requieren medidas urgentes. Por eso el gobierno, obviamente, la está tratando de controlar. Y uno de los decretos importantísimos que señaló es el decreto 488 del 27 de marzo de 2020, en el cual dictó medidas de orden laboral. Pongamos el siguiente contexto. Obviamente, tanto empleadores y trabajadores pensamos, si voy a estar confinado, si no puedo ir a trabajar, ¿de qué voy a vivir? Me pagarán mis salarios y el empleador también diría, si tengo una cantidad de trabajadores que los voy a enviar a casa y no estoy produciendo, no estoy vendiendo, no tengo flujo de caja, ¿cómo les voy a pagar? Y comenzaron esas discusiones de que revisemos los contratos, soliciten la suspensión de los contratos, vacaciones anticipadas, licencias no remuneradas, y fue necesario que el gobierno, a través de los directores territoriales del Ministerio de Trabajo, expidieron un alineamiento diciendo, señores, tengan mucho cuidado, porque si ustedes no se apoyan jurídicamente en su abogado laboral de confianza, posteriormente yo tendré que revisar, porque recuerden lo que dijimos al final del artículo 215. No se puede desmejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Por tanto, el decreto que estamos señalando, el 480, nos dijo, déjenme tomar por aquí para mirar algunas consideraciones especiales. Por ejemplo, nos dice, como quiera que va a haber personas en casas, vamos a autorizarles que retiren cesantías. Entonces ya sabemos, mire, uno no podía retirar cesantías y el decreto dice usted puede ir cada mes y retira un monto con el cual pueda tener un ingreso. También le dice a los empleadores, usted anteriormente debía informarle con 15 días de antelación a sus trabajadores la fecha de inicio del disfrute de sus vacaciones. Ahora puede adelantarle vacaciones y con un día de anticipación lo puede hacer. También le dijo a las ARL privadas, ustedes deben destinar unos recursos y allí se dan unos porcentajes de sus cotizaciones para contribuir, para apoyar las actividades de promoción y prevención dirigidas a los trabajadores o empresas afiliadas. Aquí lo importante, que con ocasión de las labores que desempeñen estén directamente expuestos al virus, al contagio del virus, tales como trabajadores de la salud, tanto asistenciales como administrativos y de apoyo. Estos porcentajes también serán destinados para la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes, etc. Da también en ese artículo cuarto unos porcentajes sobre qué porcentaje va a ir a los fondos de riesgo laborales, actividades de emergencia e intervención, en fin, siempre recalcando para aquellas labores que estén directamente expuestas al contagio de virus. De igual manera, en el artículo 6 se habla sobre algunos beneficios relacionados con los mecanismos de protección al cesante. Sabemos que las personas que terminan su trabajo tienen derecho a recibir por parte de las cajas de compensación familiar, un apoyo económico en dinero, capacitaciones, etcétera. Y este decreto, como solo hablaba de las ARL privadas, posteriormente, el 31 de marzo de 2020, a través del decreto 500, se incluyó a las ARL públicas en las actividades que acabo de señalar con respecto
a la distribución de las cotizaciones para apoyar las actividades de las personas que están directamente expuestas al contagio del virus. Pienso que en este momento la doctora Adriana me podría brindar un apoyo con respecto a la circular 029, doctora Adriana. Sí, muchas gracias, doctor Palomino. En este punto del decreto 488 y decreto 500, que en esencia son realmente muy similares en cuanto a lo que atañe a las administradoras de riesgos laborales. Y como ya lo explicó el doctor Palomino, la única diferencia es, perdón, la única diferencia es que en la 488, como ya lo explicó el doctor, pues habla de las ARLs privadas y en el 500 habla de la ARL pública como positiva compañía de seguros. En este punto es importante rescatar que aun cuando la norma delega en la ARL, en las ARLs, la función de entregar elementos de protección personal a los trabajadores que están directamente expuestos al riesgo del COVID-19, es importante resaltar que en la circular 029 del 3 de abril de 2020, el Ministerio de Trabajo hace algunas precisiones sobre el alcance. Y en esta ocasión claramente dice que en todo caso no se exime al empleador de cumplir con sus obligaciones respecto a proporcionar los elementos de protección personal para las actividades en el marco del programa de seguridad y salud en el trabajo. Igualmente es de resaltar que en esta circular nos explica puntualmente cuáles son las actividades directas a las que se encuentran directamente expuestos los trabajadores. Entonces nos dice que son trabajadores directamente expuestos al virus, y cito textualmente, con todo respeto, a los trabajadores de la salud, tanto asistenciales como administrativos, a los de apoyo, a los cuales se le consideran también a los trabajadores de la vigilancia, a los trabajadores de aseo, de alimentación, a los que están directamente relacionados con la prestación del servicio de salud, a los trabajadores de las terminales de transporte marítimo, de control fronterizo, de cuerpo de bomberos, defensa civil y Cruz Roja con exposición directa a este virus, ¿ok? Igualmente, nos señala quiénes son los trabajadores de la salud que están expuestos directamente. Y esto porque es importante, porque ese es el alcance que va a tener la administradora de riesgos laborales en los programas de promoción y prevención y de mitigación de estos riesgos. Es decir, en todos los programas donde tiene que hacer entrega de elementos de protección personal, hasta allí vamos a llegar. Entonces, este tema es muy importante porque no aparta al empleador de sus obligaciones frente a los trabajadores de la dotación de los elementos de protección personal a los demás trabajadores, ¿ok? Entonces, nos dice que los trabajadores de la salud con exposición directa pueden ser aquellos que prestan servicios de hospitalización, personal de laboratorio clínico que tome y o procese muestras de laboratorio, personal de urgencias, personal de unidades de cuidado intensivo, unidad de cuidado intermedio, salas de cirugía, servicios de consulta externa, personal de apoyo, personal administrativo, de aseo, alimentación y vigilancia, siempre con la exposición directa. Este tema es muy importante, la exposición directa. Entonces, también es importante tener en cuenta que el empleador tiene una obligación y es la de identificar previamente a los trabajadores que tienen esa exposición en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué nos concluye esta circular 029 de 2020? Nos dice que las empresas con riesgo intermedio e indirecto, estas empresas deben suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal
Si se establece que para ciertos cargos existe que hay una exposición directa, es allí donde la administradora de riesgos laborales, por motivos de esta contingencia, apoyará al empleador con los elementos de protección personal. Recordemos que la regulación en materia de elementos de protección personal la encontramos en la Ley 9 de 1979, que nos dice que los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador y sin costo para este elementos de protección personal en cantidad y calidad acorde con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo. Y la resolución 2400 del mismo año, de 1979, nos dice cuáles son los equipos y elementos de protección personal. Entonces, este punto es muy importante para que podamos entender, comprender en qué momento la ARL va a ser la que nos suministre los equipos, va a ser la que nos practique exámenes y en qué momento es el empleador el que debe asumir estas responsabilidades. Doctor Palomino, doy paso a usted. No, a usted muchas gracias, doctora, por esta oportuna aclaración, muy amable, y por este apoyo que de verdad aclara, porque efectivamente las ARL no podían entregar este P, porque obviamente eso es una de las obligaciones del empleador. Pero ante esta contingencia, recuerden, el presidente ha expedido este decreto con fuerza de ley y obviamente posteriormente explicado por la circular que muy bien la doctora lo ha explicado. Muchas gracias, doctora. Continuemos entonces en este paseo, disculpen por el paseo la expresión, discúlpenme, por este paneo, por este paso más o menos rápido sobre la legislación de estado de excepción. Nos corresponde hablar del decreto 491. Este es el decreto a través del cual se dictan o se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas. Considero que este decreto es importante para ustedes y para nosotros por lo siguiente. Si usted tiene en este momento un permiso, una autorización, una licencia que vence durante el estado de excepción, nos han señalado a través de este decreto que él automáticamente se renueva. Y como usted no puede salir a hacer ese trámite, terminado la fecha o terminado el periodo de este confinamiento, usted cuenta con un mes para ir a realizar su trámite. Entonces, esto tiene una explicación. En primer lugar, porque los funcionarios públicos, el presidente también ha dicho, no pueden estar expuestos a la contaminación, al contagio, porque a través de la ventanilla, las filas, etcétera, tenemos que preservar a todos, y no por ser funcionario público, porque sabemos, una sola persona que esté contagiada, a su vez puede exponencialmente trasladarla a otros. Y además también para preservar que los ciudadanos puedan guardar su confinamiento. Sin embargo, se ha dicho que también hay canales virtuales y me gustaría en este momento, porque hubo algún debate con respecto al artículo 8º de este decreto 491, que nos decía que al vencerse un certificado durante este tiempo, automáticamente se entendía renovado. ¿Cuál es el debate? Estoy hablando concretamente de los cursos de trabajo en altura y los reentrenamientos. Sabemos que cada trabajador debe recibir un reentrenamiento anual. Hay en este momento dos vertientes de colegas, ambas respetables, unos que consideran que sí, este curso, si vence, se entiende renovado, por tanto el certificado, y otros, en el cual me encuentro yo, que decimos lo siguiente, un momento. Los centros de entrenamiento no pertenecen al sector público,
son particulares y ellos no están cumpliendo función pública. Por tanto, el decreto 491 no les es aplicable. Mi segundo razonamiento consiste en lo siguiente. Los cursos no vencen, los certificados no vencen. Este certificado de que trata el artículo 8 es una licencia, un permiso, porque yo cuando hice mi carrera y mis estudios de abogado, a mí la universidad me otorgó, me concedió, me entregó un diploma, pero ese diploma no vence, yo seré abogado hasta cuando fallezca. Pero para ejercer mi profesión debo tener una licencia y esa licencia sí puedo perderla y cuando se diga que debo ir a renovarla, etcétera, pues cuando se diga si eso pudiese ocurrir en algún momento. Concluyo diciendo, señor empleador, recordemos que el Ministerio del Trabajo publicó un proyecto de resolución para trabajo en altura y allí se dijo que se iba a dejar sin efecto o no se iba a solicitar la exigencia, la obligación del empleador de reentrenamiento. Entonces, mi consejo legal es el siguiente. Si usted tiene trabajadores que realizan actividades de altura, haga gestión. Si esa actividad no se pudiera realizar, hágala. No la haga, pero si debe realizarla, porque es de las actividades exceptuadas que se permiten realizar, tome todas las precauciones del caso. Utilice en lo posible trabajadores que tengan los cursos dentro del término y que no haya vencido el tiempo o no haya pasado un año desde que realizó el curso. Esperemos que el Ministerio del Trabajo pues expida la resolución definitiva. Estamos muy atentos a esto y consulte con su abogado de confianza. Si en el evento que yo me equivoque, consulte con su abogado de confianza. Recuerde que en derecho 2 más 2 en ocasiones no son 4. Muy amables y me disculpo por haberles quitado un tiempito de esto. Pasamos al decreto 536, pero antes del decreto 536 quiero decir lo siguiente. El decreto 531, expedido el 8 de abril de 2020, derogó al decreto 450 de 2020. Este era el decreto a través del cual se indicaron que debíamos estar en confinamiento y se autorizaron 34 actividades que las empresas y trabajadores asociadas a estas actividades podían desarrollar por una sencilla razón. El país no se puede detener. Si se detienen las empresas, no hay dinero para comprar. Si no hay dinero para comprar, los productos perderán vigencia. Si no hay productos, no hay alimento. Si no hay alimento, llega la hambruna. Y a su vez, si la empresa no produce los insumos, el campo no generará los productos que requerimos. En fin, toda esta es una cadena. Pues bien, ese artículo 457, perdón, ese decreto 457 fue derogado por el 531, que es el que está vigente. Y en este decreto 531, que es el que nos lleva hasta el 27 de abril, porque recordemos, como dijimos al inicio de la charla, se nos dijo, usted puede salir a prestar servicio de salud, adquirir bienes de primera necesidad, puede llegar a los establecimientos bancarios, puede, si usted atiende a niños y personas de mayores de 70 años, si trabaja para una tienda, para un supermercado, si labora en una funeraria, si trabaja en obras civiles, ahora me detendré en esto de obras civiles, en fin, nos dio una serie de actividades y en el parágrafo quinto dijo que usted no puede salir entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana a mercar o ir a cenar a un restaurante. Déjenme detenerme brevemente en los numerales 18, 19, 20 y 21 del artículo 3. Confirmo, el artículo 3, efectivamente, el decreto 531. Veamos lo siguiente. ¿Qué nos ha dicho el gobierno? Uno, si yo trabajo en una empresa que ejecuta obra de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministro de materiales e insumos relacionados con esto, puedo salir a trabajar. Entonces, básicamente lo siguiente.
La empresa constructora está desarrollando un proyecto para la ampliación, reparación, construcción de una carretera, de un puente, de un mercado, de un hospital, de una IPS. Estas actividades continúan porque no se puede detener el tránsito, no se pueden separar las ciudades, las construcciones de nuestros hospitales no se pueden detener. Pero si usted tiene un edificio que está construyendo de 20 pisos y le falta la pintura y no ha alcanzado a pintarlo, no está dentro de las excepciones, a menos que ese edificio amenace con derrumbarse porque usted no alcanzó a colocarle, no soy arquitecto, me disculpo, no soy ingeniero, me disculpo si utilizo una mala expresión, no alcanzó a colocarle toda esa estructura de soporte o le cogió la cuarentena y no alcanzó a reforzarlo. Pues bien, solamente cuando esa obra civil se requiera porque amenaza su desplome, etcétera, se permite hasta superar esa actividad. Por lo demás, el tiempo es muy breve para detenerme en cada uno de ellos. Si usted trabaja, por ejemplo, para las empresas que le proveen y suministran, diga cantera, por ejemplo, ferreterías, cementeras, obviamente si la empresa cementera no produce ese insumo, la carretera no podrá construirse. Entonces, que no se entienda que con la circular conjunta 001 se ha dado autorización para todos, porque recuerden la jerarquía de la norma. Una circular es inferior en jerarquía a un decreto. Por tanto, la circular no puede modificar ni derogar lo indicado en el decreto 491. Y como he mencionado, el decreto 536 posterior, miren que allí nos dice en el artículo primero, modifíquese el artículo tercero artículo tercero del decreto 531 del 8 de abril. ¿Qué es lo que se modificó allí? Lo que ya comenté, que hay un parágrafo que decía que usted no debía salir entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, llamémosle toque de queda, y hoy ese parágrafo fue eliminado, por tanto, sí, yo puedo salir a hacer mi compra a las 9 de la noche, etcétera, etcétera. Y entramos a un decreto que generó cierta polémica. Este decreto 538 de 2020 fue emitido teniendo como foco, como objetivo, proteger a las personas del sector salud, mitigar la pandemia y obviamente garantizar la prestación de los servicios. Por ello, allí se dice que transitoriamente se puede autorizar a determinadas instituciones de salud, IPS, para que puedan prestar servicios diferentes a las que estaban habilitadas. Y esto tiene, entre otras cosas, cierto nombre: telesalud y telemedicina. Recordemos, usted tiene que hacer exámenes o evaluaciones de ingreso, periódico, egreso, cambio de ocupación y reintegro. Y como no puede enviar a sus trabajadores, obviamente si su empresa está autorizada, porque si el trabajador está en la casa, pues está liberada de esta obligación, a través de la telemedicina, de la telesalud, usted puede realizar estas actividades. Pues bien, a través de este decreto se ha dicho, el 538, se habilita de manera transitoria y rápida, no es necesario hacerle visitas porque las visitas están suspendidas, pero si se requiere se puede hacer para que sea un trámite rápido. Lo mismo con respecto a las unidades de cuidados intensivos, con la finalidad de que no haya caos, pues a través del Centro Regulador de Urgencia se van a administrar las camas de las unidades de cuidado intensivo. Plataforma tecnológica para la actividad de telesalud, que ya lo dije anteriormente, y un decreto que a nivel nacional generó inconformismo y polémica. Y rápidamente, de forma muy breve, lo diré. Perdón, no decreto, artículo. Este artículo 9 nos está diciendo que el talento humano en salud, en ejercicio o formación, ejercicio y está graduado, y en formación está estudiando, debe prepararse y estar disponible para ser llamado a prestar sus servicios, para reforzar y apoyar a los prestadores de servicios de salud del país, y que cuando sean llamados será de carácter obligatorio. Obviamente, el ministro de Salud señaló que como esto es un decreto legislativo y las leyes deben reglamentarse, por contera, en este orden de ideas, debemos esperar el decreto reglamentario. Entiendo, en las noticias del día de ayer, pues lo escuché,
que los presidentes de las asociaciones de médicos, etcétera, se reunieron con el ministro de Salud para llegar a un acuerdo, flexibilizar un poco de este llamado obligatorio. También se exceptúa en el artículo 9 las ABCDE 2, 4, 5 situaciones, la mujer en estado de embarazo, etcétera. Para las personas que tengan que prestar sus servicios, perdón, artículo 11, se dice que las familias que tengan miembros con el coronavirus recibirán durante una sola vez un reconocimiento económico temporal. Obviamente, el Ministerio de Salud y Protección Social estarán pendientes de que usted no salga de casa, que cumpla con el confinamiento, pues de lo contrario perderá este reconocimiento. El artículo 13 era esperado por el personal de salud y aquí se está diciendo que se entenderá como enfermedad laboral directa aquella que provenga del coronavirus COVID-19 siempre que la persona, en este caso médicos, enfermeras o el personal administrativo de aseo, vigilancia y de apoyo, hayan trabajado o estén atendiendo de manera directa a los pacientes o estas actividades. Eso es importante, se exigía, se esperaba, obviamente esperamos los decretos reglamentarios, pero ya la lectura rápida de este artículo 13 nos dice que es la quinta enfermedad laboral directa, porque ya existían otras en la tabla de enfermedades laborales. Y no solamente el médico, sino personal administrativo, aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicio en las actividades de prevención, diagnóstico y atención de esta enfermedad. Lo que significa que si yo trabajo en el archivo en el 5º piso, pero estoy en mi archivo y de allí no salgo, aunque esté en una IPS, quizás cuando muera y mi viuda vaya a reclamar, obviamente, si no se demuestra que esa actividad de archivo tenía relación directa con el virus, obviamente estará en duda o podrá ser objetada porque yo no estuve en ningún momento atendiendo pacientes, ni material, ni insumos. Entonces, esperemos el decreto reglamentario que se entiende lo aclarará. Y para finalizar, los minutos que me quedan, revisemos algunos aspectos importantes de la responsabilidad legal del empleador en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, porque la vida continúa, queridos amigos. La vida continúa. Recuerden que muchos de nosotros estamos trabajando en casa. Más adelante, cuando tengamos tiempo, haremos una diferencia entre teletrabajo y trabajo en casa. Esta es una de los ejemplos de trabajo en casa. Pues bien, los elementos de la responsabilidad son culpa, daño y un nexo causal. Quiere decir, si yo actué con culpa y produjo un daño y se logra demostrar ese nexo, esa relación, me condenarán o seré responsable. A su turno, ¿por qué tengo culpa? Porque actué con negligencia, imprudencia, impericia o violación de reglamento. Para este momento me interesa, para efecto de que usted no incurra en esta responsabilidad, definir los conceptos de negligencia, imprudencia, impericia y violación de reglamento. Independientemente de negligencia del texto que ustedes están mirando en pantalla, la negligencia es un no hacer. Si usted no entrega elementos de protección estando obligado, si usted no hace proceso de inducción, si usted no tiene reglamentaciones o procedimientos de trabajo seguro, si usted no tiene comité paritario, si usted no cumple las normas que los acaban de indicar, es una negligencia. Entonces, la negligencia es no actuar, un cruzarse de brazos. Si a usted le informan, jefe, la lámina de la bodega 8 está que se cae, y usted, el supervisor le dice al trabajador, no te preocupes, ya la pedí. A los 2 días, jefe, la lámina de la bodega 8 está que se cae. Tranquilo, no se preocupe, que ya la pedimos. Jefe, la lámina, mira, lo que pasa es que no tengo quien la ponga. Al 4º día le dirán, jefe, la lámina cayó y afectó a un trabajador. Obviamente, fuimos negligentes porque no atendimos el llamado, una recomendación del trabajador, del comité paritario, etc. Entonces, la negligencia es un no. Un ejemplo de negligencia es no cumplir con la exigencia del decreto 1072 cuando me señala que debo verificar antes del inicio de todo trabajo y periódicamente
la afiliación de mis trabajadores y contratistas. Mi querida ciudad Barranquilla, de la cual soy oriundo, cada poste tiene una agrupadora de papel. Esto es una estafa. Quizás usted, por ahorrarse unos pesos, quizás usted, por no conocer el procedimiento, le dijo a su trabajador, vaya y afíliese. Mire, todo empleador está obligado a afiliar directamente a sus trabajadores. Las agrupadoras solamente pueden agrupar a trabajadores independientes, porque las ARL son las únicas a través de las cuales podemos agrupar a nuestros trabajadores. Y ese trabajador que vino o que llega a nuestra empresa con el soldador, con el albañil, él no es trabajador independiente, es un trabajador, tiene contrato de trabajo. Y nos exponemos, y ya hay muchos ejemplos de negación de prestaciones económicas porque la afiliación era irregular. Segundo generador de culpa, imprudencia. Barranquilla, mi querida ciudad, tiene una señal de tránsito que no aparece en ningún código de tránsito. Cuidado, arroyos peligrosos. Por tanto, será imprudente el conductor que, viendo que ya va a comenzar a llover, se arriesga a ingresar en uno de estos arroyos. Por tanto, seremos imprudentes. Afortunadamente ya los arroyos en Barranquilla están canalizados. Seremos imprudentes si ordenamos a un trabajador realizar una labor sin las medidas de seguridad. Observe que mientras la negligencia decía no, me cruzaba de brazos, en la imprudencia actúo, le permito. Entonces, por ejemplo, vaya pensando usted en su empresa, en qué momento pude haber sido imprudente. Permito que mis trabajadores laboren, trabajos en caliente cerca a elementos y objetos o gases inflamables, les permito que trabajen bajo carga suspendida, les permito que trabajen en maquinarias en movimiento, son algunos ejemplos de imprudencia. Impericia. Impericia es el tercer generador de culpa, es la falta de conocimiento, la falta de adiestramiento, y por ello es que es obligatorio que hagamos inducción. Recuerden que si estamos en esta etapa de emergencia, las TIC, los elementos técnicos, tecnológicos, nos lo permiten hacer inducción, si no puede ser presencial, a través de estos medios. Y por último, violación de reglamento, que en el fondo es quizás la misma negligencia, la misma imprudencia. Pero como no conocemos toda la reglamentación, nosotros contamos hoy con una herramienta valiosa que nos la da el decreto 1072, como lo es la matriz legal. A través de esta herramienta organizamos las leyes, decretos, resoluciones, etcétera, y instrumentos internos, contratos que nos obligan y debemos cumplirla. Por tanto, revisemos los generadores de culpa: negligencia, imprudencia, impericia, violación de reglamento. Y en cuanto a responsabilidades, tenemos responsabilidad laboral, civil, penal, administrativa. Muy genéricamente, la responsabilidad laboral es aquella que surge del contrato de trabajo y del sistema general de riesgos laborales. Usted frente a su trabajador tiene una responsabilidad, debe brindarle locales y elementos adecuados de protección y debe garantizarle su trabajo. Por tanto, si no lo hago, incurriré en esta responsabilidad laboral. Hoy esta responsabilidad por remisión de Ley 100, Decreto 1295-94, siempre que usted esté al día en el pago de sus cotizaciones, la asume la ARL. Pero recuerde, si usted incurre en mora, la ARL le envía un requerimiento, y si usted no paga o durante esta mora ocurre un insuceso, la ARL, de acuerdo con la ley 1562, atenderá a su trabajador, pero posteriormente le cobrará y usted tendrá que asumir todos los gastos de UCI, de intervenciones, etcétera. Por tanto, consejo de amigos, mire, la seguridad social es sagrada, es lo primero que hay que pagar, porque al fin tenemos que pagar, pero lo mejor es, o lo peor es, ¿qué tal que tengamos que pagar la pensión de sobreviviente de ese trabajador simplemente porque se nos olvidó? Segunda responsabilidad, la civil. Esto tiene que ver con el pago de perjuicio. Las ARL no pagan perjuicio. Aquí le estoy mostrando un muchacho cartagenero que tuvo un accidente, él era beisbolista, fue contratado por un equipo de los Estados Unidos, tuvo ahí un intercambio, en un intercambio de palabras con policías, se disparó uno de los revólveres y observen, perdió la pierna,
su futuro económico se dañó, se frustró. Piense, por ejemplo, que usted en su empresa, ese trabajador que se accidentó es un jugador de fútbol, un estudiante de arquitectura, es una persona artista y que aparte del salario que recibe de usted, devengaba algo más. Entonces, si él logra demostrar que usted tuvo culpa, habrá que pagarle los perjuicios. Las ARL no pagan perjuicios. Responsabilidad penal tiene que ver con lo siguiente. Si ocurre una lesión o una muerte, podemos estar en curso en el delito de lesiones personales culposas, homicidio culposo. ¿Por parte de quién? De la familia que nos denuncie, al jefe, al supervisor, al trabajador, a la persona que dio la orden. Entonces, cuidémonos, en especial el personal directivo, los que en su momento se llamó CISO. Hoy no debemos hablar de CISO, del responsable del sistema de gestión. Por eso, los permisos de trabajo hay que verificarlo en el mismo sitio de trabajo. Así nos lo dice la resolución pertinente. Y por último, responsabilidad administrativa, pues son las intervenciones del Ministerio del Trabajo por queja, por querella que presenten los trabajadores. Pruebas. En los procesos por riesgos laborales son admisibles todo tipo de pruebas, pero en especial los documentos. De allí que el sistema de gestión nos brinda la linda oportunidad de organizar todos los documentos y nuestra ARL dispone o le presenta a ustedes todas las herramientas, todo el apoyo. Ustedes somos sus aliados estratégicos, los estamos acompañando. Entonces, acepten esta ayuda y no importa que estemos en un estado de emergencia, siempre estaremos con ustedes. Simplemente aquí quiero dejar un cuadro de las obligaciones del empleador en el sistema de gestión. Obviamente no las voy a leer todas, pero no quiero decir que son 11 obligaciones, no. El decreto 1072 me trae 11 capítulos. Miren que nos habla de la política, asignación de responsabilidades, rendición de cuentas, definición y asignación de recursos, cumplimiento normativo, recuerden, matriz legal, gestión de peligros y riesgos, plan de trabajo anual, prevención y promoción de riesgos laborales, participación de los trabajadores, especial importancia adquirido el COPAS, Dirección de la Seguridad y Salud del Trabajo, aquí nació el responsable del sistema, y lo más importante, la integración de la seguridad y salud en el trabajo con todos los demás procesos y procedimientos. Por eso es que hablamos generalmente de sistemas integrados de gestión, etc. Sanciones, también les dejo un cuadro donde he compilado, espero no haberme equivocado, el decreto 1295-94 en su artículo 21, que a su vez ha sido modificado y encuentren allí que dependiendo de nuestra conducta, ya sea omisiva o violatoria, tendremos las sanciones correspondientes que van desde 20 salarios mínimos o puede llegar hasta 1000. Recuerden que para el caso de las afiliaciones irregulares va hasta 5000 y lo peor, suspensión de actividades o cierre definitivo de la empresa. Hasta aquí, por tanto, el material que hemos traído. Si hay algún comentario, alguna pregunta, algún apoyo, doctora Adriana, que hayamos dejado de comentar, pues con mucho gusto los escucho. Doctor Palomino, muchísimas gracias. La verdad creo que ha sido muy ilustrativa su exposición y por eso creo que es importante para todos los que estamos hoy aquí involucrados en este sistema de riesgos laborales que de alguna u otra forma nos toca todas las decisiones que expida el gobierno nacional, tener muy presente algunos puntos de los que ha expuesto el doctor Palomino. Fundamentalmente debemos tener en cuenta entonces el decreto 417 de 2020 que declara el estado de emergencia y en esta ocasión faculta de manera extraordinaria al presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley. Decretos con fuerza de ley, dentro de los cuales se encuentra el decreto 488 y 500, que delega en cabeza de las administradoras de riesgos laborales disponer de los recursos que están diseñados en la ley 1562 para los programas de promoción y prevención, hacer una destinación específica para programas de compra de elementos de protección personal, chequeos médicos preventivos y de diagnóstico, así como de intervención directa
para aquellas personas que se encuentran o se encuentran expuestas a los riesgos del COVID-19, con el único fin de garantizar la contención, la mitigación y la atención de este virus. Y después de este decreto ley, entonces, nos encontramos con la circular 029, a la que podemos ir después de este conversatorio y digamos, en leerla y comprenderla en el sentido de que ella nos dice exactamente cuáles actividades son las que las ARLs van a garantizarle el suministro de elementos de protección personal, cuáles actividades son directas, cuáles son indirectas y cuáles son intermedias. Asimismo, indica, como ya les dije, las labores expuestas directamente con este virus y que no reemplaza, dice claramente, no reemplaza las obligaciones legales que tiene el empleador de siempre proporcionar a sus trabajadores los elementos de protección personal, así como la capacitación adecuada de su uso y manipulación. Y ya pues para finalizar, lo último que nos ha expuesto el doctor Palomino de suma importancia. Recordemos que el incumplimiento de estas disposiciones normativas en cabeza del empleador lo expone a la imposición de sanciones administrativas, a la declaración de responsabilidad civil, laboral o incluso penal por su acción, por su actuar negligente o por un actuar imprudente o sencillamente por violar la norma. Entonces es importante que siempre estemos atentos a estos foros, a estas capacitaciones que se brindan para que estemos todos bien informados de cuáles son las regulaciones que nos atañen en el Sistema General de Seguridad Social. Doctor Palomino, pues como ya el tiempo se nos está agotando, Sí, tenemos unas preguntas y queremos formulárselas, doctor. claro, con gusto. Una de las preguntas que tenemos es, ¿cuáles fueron las actividades eliminadas por el decreto 536? Y la segunda pregunta es, ¿los trabajadores de canteras y ferreterías pueden salir a trabajar sin problemas? Gracias, gracias. Muy amable. Mire, la primera, creo que más o menos ya habíamos dado algún comentario sobre ella. Sí, efectivamente, el decreto 536 dijo, se elimine el parágrafo quinto del artículo tercero del decreto 531 de 2020. Recordemos, el 531 es el que nos dijo, hay 35 actividades que se pueden realizar y dijo en el parágrafo quinto lo siguiente, que las personas no pueden salir entre las 8 de la noche y 6 de la mañana a comprar, a hacer mercados, etcétera, ni dirigirse a los restaurantes. El gobierno consideró que era necesario suprimir este parágrafo, por tanto, en comillas, ese toque de queda ya hoy no rige. Eso fue lo primero. Y con respecto a la segunda, la considero vital, importante, y gracias por permitirme ampliar, porque mire, ¿qué pasa con un trabajador de una ferretería? No está exceptuado. No, la ferretería no está dentro de las excepciones, pero, y es lo importante, gracias por su pregunta, doctora, si el proyecto, si el puente que se está construyendo o el hospital obviamente requiere de insumos, claro que tiene un convenio con esa ferretería o con esa cantera o con esa empresa cementera. Entonces, veamos, no son todas las ferreterías, no son todas las canteras, porque si usted no está produciendo insumos para ese proyecto, no encaja en la excepción. Y si usted me permite, voy a dar unos 3 apuntes muy rápidos sobre cómo pudiéramos prevenirnos, no solamente para evitar la sanción, sino para evitar que nos lleven a un CAI, etc. Yo diría lo siguiente, si usted trabaja en una perdón, hemos aclarado, no son todas las ferreterías ni todos los trabajadores de cantera que pueden salir, solamente aquellos que están facultados por el decreto 531 cuando le provean insumos a las obras públicas, hospitales, etcétera, puentes, etcétera. Entonces, uno, la empresa para la cual usted trabaja debe darle un carnet
una carta, una autorización especial. Mire, porque a usted lo va a parar en cada esquina un policía. ¿Hacia dónde se dirige? No, es que yo trabajo en la ferretería. ¿Y qué hace su ferretería? Señor agente, mire, yo aquí tengo que ir a abrir la bodega porque tengo que entregarle un pedido para la construcción o reparación del kilómetro 8 de la vía tal. Segundo, para mí, pienso que reforzaría esa primera explicación si usted pudiese tener una copia o fotocopia, aunque sea en su celular, de la orden de servicio del proyecto, para que el señor policía, el señor agente, tenga confianza y fe que efectivamente usted va a proveer a ese proyecto de la cantidad de varillas, materiales, etcétera. Segundo y tercero, diría, caramba, hoy tenemos comunicación rápida, pues tenga su celular y una línea abierta con su jefe o aún con un funcionario del proyecto para que en la eventualidad que el policía, el teniente, el comandante no crean en usted, diga, por favor, mire, este es el teléfono oficial del proyecto tal, le voy a comunicar con la funcionaria tal y de inmediato tengan ayuda. Mire, ¿cuál es el riesgo que yo pienso? Y usted dirá, no, qué caramba, le pago la multa. Mire, si a mí me detienen en una esquina porque violé el plico y cédula o porque no estoy dentro de los exceptuados, me van a montar en una unidad policial, en un vehículo que transportó otras personas y quizás allí yo voy a estar confinado en ese cubículo con otras personas y ahí corro el riesgo de contaminarme. Posteriormente llegaré a un CAI. Allí tendré que sentarme y mientras espero que vayan por mí, que paguen mi multa, estaré media hora, una hora exponiéndome a ese contagio de ese lugar. Cuando regrese a mi casa, lo más probable es que yo traiga para mi familia el virus. Muchas gracias, doctora. Bueno, doctor Palomino, muchas gracias, pues ya se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias a todos también por su asistencia, doctor Palomino. Muchas gracias por esa maravillosa explicación que nos ha dado de todo el recorrido normativo que en los últimos 2 meses o menos de 2 meses nos ha venido cambiando un poco el ritmo de trabajo, ¿no? Sí. Y si esto termina y regresa, ojalá que regrese pronto, porque la vida no volverá a ser igual como la dejamos. Ojalá que termine pronto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, doctor Jesús, doctora Adriana, muchísimas gracias por su intervención. Nos han brindado tips importantes el día de hoy sobre el decreto y las leyes que debemos tener en cuenta. Agradecemos a todos también por su participación. Recordamos a todos nuestros afiliados que la publicación de nuestros talleres web, preguntas con respuestas, presentaciones y tips los podrán visualizar 24 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co/talleres-web. Les recordamos a todos nuestros asistentes diligenciar la encuesta dando clic en salir. De igual forma, les recordamos que para poder validar su certificación deben estar conectados durante 50 minutos. Los invitamos a estar súper conectados al portal Travesía, donde encontrarán el cronograma de todo nuestro Plan Nacional de Educación y donde podrán realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Tengan presente que tendremos más de 100 talleres web programados para ustedes, con los temas de mayor interés en seguridad y salud en el trabajo, al igual que temas de interés sobre la cuarentena y el COVID-19. Allí podrán descargar sus certificados una vez pasadas 72 horas hábiles. Les recuerdo a todos nuestros afiliados que las inscripciones de cada taller se cierran a las 9 de la mañana del mismo día y a esta hora se hará el último envío del link de acceso al webinar para que ingresen y visualicen sin ningún problema. Les recordamos también a nuestros afiliados que el día de hoy tendremos 2 talleres web más en el horario de la tarde, de 2:30 a 3 p.m. y de 5 a 5:30. Cada día más conectados y sincronizados a estas horas por el mismo canal. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Feliz día!